¿Qué tal? Estamos con un nuevo video y en este vamos a tratar cómo usar un diccionario. Un diccionario en griego, por supuesto. A ver, veamos, comencemos. ¿Cómo elegir un buen diccionario? Es importante seleccionar un buen diccionario, no solo para encontrar el significado, sino también para saber la categoría gramatical de cada una de las palabras. Mientras más información entregue el diccionario, más útil será. Bueno, esta lámina quiere decir de que es importante poder elegir un buen diccionario. Una vez que ya comenzamos a leer, entonces vamos a tener más facilidad de acceder a textos que estén en griego y poder saber el significado de las palabras. Entonces, ¿qué diccionario es bueno usar? Bueno, es bueno usar ciertos diccionarios que tengan un mínimo de información. Yo he visto varios diccionarios y la verdad es que soy un poco pesimista con el análisis de los diccionarios que he visto. Hay diccionarios que están muy incompletos, es decir, ponen la palabra, el significado, pero no dan un poco más de información. ¿Qué información es relevante? Es relevante, por ejemplo, que pueda dar información gramatical de las palabras, que pueda decir, como muchos de los diccionarios de griego, que pueda decir cuál es el genitivo, cuál es el género de la palabra en caso que sea sustantivo y dar más explicaciones en los verbos, cómo son los cambios que sufre esta palabra de acuerdo a la conjugación verbal que tenga. Toda esa información yo no la veo en muchos diccionarios, son un poco simplistas. Entonces, para que mis alumnos no se sientan tentados a adquirir cualquier diccionario, prefiero que puedan entender cuáles son los diccionarios que les pueden servir, ¿ya? Aquí tengo fotografías de diccionarios. Por ejemplo, dice que existen 3 tipos de diccionarios. Todo esto yo se los voy a poner en el repositorio de la página para que puedan descargarlos. Este diccionario es el diccionario de griego clásico a español, ¿ya? Es Vox. Vox es una buena editora de diccionarios y tiene aproximadamente 36.000 palabras. Yo tengo es la fotografía de mi diccionario y la verdad es que es un diccionario muy bueno. Este otro diccionario lo encontré en internet, ya no lo están editando y es un diccionario de español al griego, o sea, el inverso. Increíblemente, este diccionario solamente trae del griego al español, ¿ya? Entonces, como que le falta este. Y este es precisamente una persona que quiso hacer el inverso del español al griego. Ya, lo encontré por internet, tiene aproximadamente 20.000 palabras y está bien bueno, la verdad. Y yo se los recomiendo y bueno, lo voy a poner a disposición ahí también para que lo puedan descargar. Ahora, este otro diccionario es el diccionario de griego a español, pero de palabras del Nuevo Testamento y tiene aproximadamente unas 6.000 palabras ya. Y que son las palabras que se mencionan que aparecen en el griego koiné del Nuevo Testamento. Si se dan cuenta, la cantidad de palabras que tiene el Nuevo Testamento es bien pequeña al lado de todos los textos griegos, clásicos y también koiné, la literatura griega. Antigua, por supuesto, esto no se aplica para el griego moderno. Lo que quiero explicar con esto es que es posible acceder al léxico, a la cantidad de palabras limitadas que tiene el griego, incluso aprenderlas. De estas 6.000 palabras, es un grupo de 100 las que más se repiten, entonces aprender el griego koiné no es algo imposible. Lo que sí, por ejemplo, extraño en este diccionario que tenga, ya que son las mismas palabras que se usan para el Strong, no tiene su correlación en Strong, solamente están las palabras, ¿ya? Para mí, el mejor diccionario es este, el griego clásico español de Vox. Hay otros mejores, sí, pero es casi imposible conseguirlo. Este, la verdad es que lo encuentro muy bueno.
Y lo que está en este diccionario, la mayor cantidad de información de este diccionario está contenido en este, ¿sí? Por lo tanto, nos entrega una buena visión de las palabras en los tiempos bíblicos, incluso antes de los tiempos bíblicos. Pero cuando nosotros abrimos un diccionario nos vamos a encontrar con estas sorpresas, que no vamos a ver cómo encontrar una palabra. Si no sabemos leer griego nos va a costar un montón encontrarla, pero una vez que ya comenzamos a leer griego, nos va a costar saber interpretar la información que nos da el diccionario. Entonces, por ejemplo, aquí puse el caso de los sustantivos, de los adjetivos y el verbo cómo se buscan en el diccionario. Vamos con el sustantivo. El diccionario va a enlistar las palabras, sus entradas, las palabras, con el sustantivo en nominativo, ¿ya? Recordemos que en el griego los sustantivos, los pronombres, los adjetivos se declinan y los verbos se conjugan. Nosotros cuando buscamos una palabra, por ejemplo, yo soy una persona extranjera y escuché que alguien decía cantaba y yo no tengo idea de qué se trata esa palabra. Si yo busco cantaba en el diccionario no la voy a encontrar. Yo tengo que dirigirme a esa palabra buscándola como cantar. Ahí está en infinitivo, ¿verdad? Esa palabra está en infinitivo y no está conjugada. Bueno, así como nosotros encontramos los verbos en castellano en su forma infinitiva, en el griego encontramos los sustantivos que también varían, recordemos que se declinan, en su forma nominativa y singular, ¿ya? Entonces, cuando por ejemplo yo quiero buscar la palabra oikos, voy a encontrar la palabra oikos y al lado de ella está la terminación ou o u, porque es un diptongo, ¿ya? Entonces, ¿qué es esa terminación? Esa es la terminación de su genitivo. Entonces yo digo oikos y cuando la palabra está en genitivo, está declinada, se dice oikú. Y además al lado aparece el artículo de la palabra. Si me dice que el artículo es jo, yo puedo deducir que esa palabra es masculina. Su género es masculino. Su genitivo es ou y la palabra en nominativo es os. Por lo tanto, yo puedo reconocer ahí también una declinación que es la segunda. Entonces, fíjense en toda la información que me da este diccionario. Me muestra la palabra, como la enlistan todos los diccionarios, en nominativo singular. Yo puedo deducir acá que esta palabra es masculina y además sé cómo se dice en genitivo y por lo tanto yo puedo además deducir que es la segunda declinación. Y me va a dar obviamente el significado de la palabra. En este caso es una vivienda, una casa, habitación, cuarto y todas las otras significados que puedan tener. A esto se le llama la semántica de la palabra, el campo semántico, que es bastante amplio. Puede ser incluso comedor, templo, jaula. Normalmente en todos los diccionarios la primer significación que tiene es la más usada, ¿ya? Muy bien, entonces así es como se busca un sustantivo y es la forma en la cual me entrega la información el diccionario. ¿Qué es lo que yo veo en otros diccionarios? Aparece, por ejemplo, oikos y me dice casa, vivienda, listo. Y se olvidan del genitivo, se olvidan del género y yo no tengo cómo saber qué género tiene la palabra. A veces ponen una M, un punto, una F, un punto, una N, un punto y yo tengo que deducir ahí qué es masculino, qué es femenino o qué es neutro, ¿ya? A ver, vamos con los adjetivos. ¿Cómo se busca un adjetivo? Un adjetivo tanto en castellano como también en griego son palabras que no tienen género, ¿ya? Entonces va a aparecer la palabra en nominativo y en masculino inicialmente. Por ejemplo, kalos, que tiene un significado de hermoso, aparece en masculino, en femenino se dice calé y en neutro se dice calón, ¿ya? Entonces, la segunda
palabra que aparece o la segunda terminación es la terminación como yo tengo que poner esta palabra, ¿ya? Y la última está en neutro. Tienen que aparecer todos los géneros que puede tomar, y a veces si no aparece, por ejemplo, el femenino, quiere decir que se debe decir igual que el masculino, ¿ya? Y ahí está. Por último, ¿cómo se busca en el diccionario los verbos? El verbo, a diferencia del castellano, en el cual aparece en su forma infinitiva, el verbo en griego aparece conjugado con la primera persona del singular en el presente indicativo activo. ¿Ya? Eso es algo que vamos a ver en la clase 5, así que todavía no vamos a ahondar mucho, pero sí quiero explicarlo porque estoy viendo cómo aparecen las palabras en el diccionario. Por ejemplo, aquí dice fileo, aparece la raíz y cómo va a quedar esta palabra después de tener la primera conjugación. La palabra fileo es difícil porque yo la he visto como filo o la he visto como fileo, ¿ya? Entonces pueden usarse cualquiera de las dos, ¿ya? Pero ahí me aparece la raíz, que es filé. Y filé es un verbo contracto que después vamos a aprender también, cómo conjugarlo. Y aparece ahí el significado amar con afecto, amistad, querer como amigo, amar, querer con amor puro, etc. Y tiene un montón de otros significados, ¿ya? A medida que vayamos avanzando con el griego, vamos a ver, vamos a reconocer también en el mismo diccionario cómo aparecen, cómo cambia la raíz de acuerdo a la conjugación. Hay raíces que cambian de acuerdo, por ejemplo, si llega el aoristo, si es un perfecto, entonces va a aparecer cambios que también lo va a informar, un buen diccionario lo va a informar, ¿ya? Este ejemplo también, por ejemplo, está el verbo luo, que es un verbo modelo con el cual se introduce todas las conjugaciones. ¿Ya? Él no sufre ningún cambio, así es que aparece así, solito, con su omega final. ¿Ya? Y ahí dice soltar, desatar, aunque si yo lo leo directamente, literalmente dice suelto o desato, porque está conjugado. ¿Ya? No está en su forma infinitiva como aquí lo dice, ¿ya? Pero lo nombra así porque nosotros nombramos los verbos en su forma infinitiva, ¿ya? Finalmente, este otro ejemplo que puse, el verbo gignomai, es un verbo que se le llama deponente y por lo tanto no va a aparecer con la omega final, sino que va a aparecer con el mai, que es la forma, la primera persona del presente indicativo posmedio. Es un verbo deponente y que en griego 2 lo voy a explicar mejor. ¿Ya? Pero es un verbo, yo reconozco los verbos porque normalmente van a terminar en omega, ¿ya? Pero aquí no termina en omega, pero es que este es el caso de un grupo de verbos especiales que se llaman los verbos deponentes, ¿ya? Entonces, bien, con esta explicación quiero enseñar cómo se usan los diccionarios y voy a adjuntar también cada uno de estos diccionarios para que ustedes como alumnos lo puedan tener, ¿sí? Muy bien.